30 años. Tenemos que adaptarnos al mercado, pero efectivamente tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, tenemos que defender nuestras producciones por encima de las que vienen de fuera. Estamos en una sociedad del usar y tirar. Eso implica un planeta infinito en recursos y un vertedero infinito de residuos, cosa que no es así. Y bueno, ya estamos topando los límites del planeta. Sin duda, desde el ecofeminismo se dan las claves para luchar contra los 3 pilares básicos sobre los que se ha asentado nuestra sociedad occidental, que son el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. ¿Podemos garantizarle, pueden ustedes garantizarle a la sociedad canaria que no va a haber desabastecimiento, que esta situación ya está bajo control y pasará pronto? Hombre, garantizar... En esta caja hay un producto. Algunos de los elementos que se han utilizado para darle forma provienen de distintas partes del mundo. Pero a raíz de la pandemia, parte de esos elementos ya no se encuentran en el mercado. A lo largo de los distintos programas de Trópico, nuestros invitados nos han dejado reflexiones como estas. La cultura capitalista es una cultura del sacrificio. Todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Y lo primero que se sacrifica son los cuerpos de las personas, sus capacidades de trabajo, se les explota y se sacrifica también el territorio. De usar y tirar, la cultura de usar y tirar es la que nos ha llevado a esta situación. Se producen anualmente más de 400 millones de toneladas de plástico y de esas se estima que unas 8 millones de toneladas llegan todos los años al mar. Con esos niveles de producción no va a haber solución a este problema y este es uno de los mayores problemas medioambientales a los que se va a enfrentar la humanidad. Y es importante cambiar el modelo, es decir, si hay gente que se sigue enriqueciendo por quemar y enterrar basura, hay gente interesada o empresas interesadas en que no cambie el modelo, ¿no? Y es un modelo que se ha agotado. Es decir, que no nos cuenten historias. No podemos seguir enterrando y quemando basura. Eso es una auténtica barbaridad. Es una bomba ecológica y una bomba económica. El mundo nos está avisando. Corremos demasiado, consumimos demasiado, contaminamos demasiado. Llevamos desde los años 80 hablando de la importancia del desarrollo sostenible. Sin embargo, las desigualdades sociales continúan creciendo y seguimos gastando los recursos y las materias primas del planeta por encima de sus posibilidades. La pandemia nos trajo distancia, pero también nos dejó de traer todos nuestros caprichos a la puerta de casa. Los tránsitos marítimos no están siendo regulares como antiguamente eran, sino que a veces estás esperando un barco y resulta que el barco trae 2 semanas de retraso, o sea que sí que ha habido mucho problema con todo esto. Empieza con la pandemia, con lo cual baja el consumo, los productores se regulan a la baja de consumo, cuando viene el tirón otra vez, pues tienes problemas no de desabastecimiento, sino de lentitud en el servir los pedidos. En el tráfico de mercancías se generó un cuello de botella que puso por las nubes los precios de los contenedores. De un coste inicial de 1.800 euros, a principios de año los 12 metros se pagaban a 9.000. Las consecuencias para Canarias no se han hecho esperar. Y es que las islas dependen en casi un 90% de las importaciones y el comercio exterior. Estamos pagando los fletes más altos que en toda la historia. Han subido más de 9 veces en algunos casos. No vamos a poder abastecer tantísima demanda. ¿Qué es lo que queda? Pues cambiar el modelo, no hay otra. ¿Podemos garantizarle, pueden ustedes garantizarle a la sociedad canaria que no va a haber desabastecimiento, que esta situación ya está bajo control y pasará pronto? Hombre, garantizar... Hay quien habla de que se trata de algo coyuntural, pero otros advierten de que la situación no va a mejorar. ¿Acaso ha llegado el fin de la época de la abundancia?
El contenedor como medio de almacenaje y transporte de mercancías es una de las mayores revoluciones tecnológicas del siglo XX. Facilitan la carga y descarga en los puertos y el servicio entre vendedores y compradores. La década de los 90 trajo consigo el auge de este tráfico que se ha convertido en la imagen característica de los puertos y de la globalización. Junto con ellos, los megabuques que los transportan suponen el 80% del comercio internacional. Y si en 1970 el volumen de mercancía fue de 2.600 millones de toneladas, en 2019 superó los 11.000 millones. Sin embargo, la pandemia estancó este crecimiento tras provocar el desequilibrio en la cadena de suministros. Como principales consecuencias, problemas en el transporte, alza en el precio de las materias primas y la energía, y falta de componentes esenciales, como microchips. De hecho, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las cestas de la compra de todo el mundo registraron el año pasado un incremento del 28%, y se estima que los precios seguirán subiendo este 2022. Un factor clave de que esto ocurra es el mencionado encarecimiento de los contenedores marítimos, a lo que no ha ayudado el aumento del precio del combustible derivado de la guerra en Ucrania ni la reciente huelga de transportistas. Pero como hemos dicho, los problemas venían de antes, y en eso es en lo que nos vamos a centrar. El primer paso, acudir a la sede de la Federación Canaria de Empresas Portuarias. ¿Cómo está afectando a Canarias esta crisis global de suministro, esta crisis planetaria? Canarias es una de las mejores regiones en España, sin duda, y una de las mejores regiones en Europa en la interconectividad. Con lo cual afecta por lo que nos ha afectado a todos en general. El tema del precio, la carestía, el incremento de combustible, la falta de transporte, pero no creo que haya peligro de desabastecimiento en absoluto en Canarias. Pero esa tormenta perfecta que es falta de material, de suministros, problemas de efectivos para transportar, pandemia, precios, ¿no está de alguna manera esa tormenta afectando al consumidor? Al consumidor sin duda, o sea, el consumidor es el que va, hablando en vulgar, el que va a pagar la fiesta va a ser el consumidor final. Empieza con la pandemia, con lo cual baja el consumo, los productores se regulan a la baja de consumo, cuando viene el tirón otra vez, pues tienes problemas no de desabastecimiento, sino de lentitud en el servir los pedidos. A esto se le suma los temas electrónicos de Asia y la falta de materiales, etcétera, etcétera, pues se convierte en lo que tú comentabas, en la tormenta perfecta. ¿Pero crees que esto es una situación coyuntural o se va a convertir en estructural? No, yo creo que es una situación coyuntural. Yo creo que es un tema que se ha unido el hambre con las ganas de comer y al final pues todos tenemos que pagarla, ¿no? Te voy a poner un vídeo de una experta que hemos entrevistado para este programa. Como la gran fábrica hoy en día es China, pues si en China se han cerrado fábricas, la demanda no se ha podido atender como había sido en el pasado, y por otro lado ha habido un problema muy importante en el transporte marítimo. Ha habido unos desajustes importantísimos en el transporte marítimo, lo que ha ocasionado pues que pues no tengamos las mercancías cuando las estamos solicitando. Ese es el problema más coyuntural. Ahora bien, todo esto está relacionado con un problema que es estructural y que es muy grave, y es que lo que llevamos de siglo XXI, estamos demandando cada vez más recursos al planeta. Esta segunda parte de la respuesta, que efectivamente es la que ya entraría en la dimensión estructural del problema, esta otra parte de que se está cambiando la economía mundial o que va a cambiar, ¿podría poner en peligro el modelo de negocio de ustedes, del transporte marítimo internacional? No, yo entiendo que el transporte marítimo internacional tendrá que seguir existiendo de por vida. O sea, siempre habrá que transportar mercancías de un lugar a otro. En mi opinión, yo no soy experto en esto, en el tema de los recursos del planeta, pero está claro que si no se puede explotar una serie de recursos porque se agotan o porque no son rentables el extraerlos, pues se buscarán otros o se harán otros, pero yo creo que la vida no se para ni el mundo se para.
¿Y no han detectado ustedes un incremento de uno de los competidores que se suponía que era lejano por los costes, que es el transporte aéreo? ¿No se está derivando determinadas mercancías de ese modo? Yo entiendo que hablando de Canarias, que hay un porcentaje altísimo de importaciones, lo que se consume en Canarias es brutal. El transporte aéreo ni por costes ni por capacidades puede suministrarlo. En cuanto a los precios, hay empresarios locales que están hablando de containers desde China que han pasado de 3.000 a 15.000 euros. ¿Esto puede ser así? Es posible. Es posible. A raíz de los precios, del precio más barato, se ha ido una deslocalización de la industria europea, básicamente europea, y se traspasa todo a producciones en China. Vuelve otra vez el consumo, te encuentras una deslocalización de los contenedores vacíos, que los tienes en destino y no los tienes en origen para cargarlos y volverlos a poner en el circuito. Y no sé si llegaremos a los 2.000 euros que había antes de China, que no sé si realmente el costo de los 2.000 euros es el costo o los 15 es el costo real. ¿Podemos garantizarle, pueden ustedes garantizarle a la sociedad canaria, a los consumidores de Canarias, que no va a haber desabastecimiento, que esta situación ya está bajo control y pasará pronto? Hombre, garantizar, desde mi punto de vista es muy difícil, pues no tienes todos los parámetros controlados, ¿no? Yo entiendo que no va a haber desabastecimiento, entiendo que tenemos una logística en Canarias, tanto internacional como nacional, como interinsular, de las mejores de Europa, que tenemos comunicaciones a través de las grandes navieras con terminales de contenedores importantes, tanto en Las Palmas como en Tenerife, con rutas importantes tanto en Las Palmas como en Tenerife de transbordo de contenedores. Yo entiendo que no tiene por qué haber desabastecimiento. Sea una crisis coyuntural o sistémica, lo que sí es palpable son las consecuencias en la merma de los negocios de varios sectores. Tecnología, textil y alimentación se han convertido en los más afectados por los retrasos y el encarecimiento de los containers, lo que ha provocado falta de stock. ¿Se han podido suplir esas carencias? Preguntamos a los principales afectados, los comerciantes. En la crisis actual de suministros, la verdad que sobre todo nos ha afectado en las novedades. En las últimas presentaciones que hicieron todas las marcas noviembre, diciembre, que son novedades que la actúan para sacar rápido los pedidos, la verdad que nos ha afectado bastante. Han llegado muy poca mercancía a cuentagotas y es donde único hemos tenido retrasos en nuestros productos. Hemos tenido problemas de suministro, en concreto en componentes como las tarjetas gráficas, que ha sido casi imposible conseguir disponibilidad y a unos precios muy altos. Nuestro sector principal es el textil. Tuvimos desabastecimiento en una serie de productos, pero los productos más básicos los trajimos inclusive por avión. Entonces el costo fue exagerado, pero digamos que nuestro afán principal era no desabastecer a un mercado peninsular o el canario, que es el que a nosotros nos compete, ¿no? Pues lo que nos ha afectado esa crisis de suministro ha sido en los precios, sobre todo, porque a la hora de recibir nosotros la mercancía estamos sufriendo retrasos, el incremento también de los fletes y hace que por el destino en el que estamos, pues entonces nos encarezca el precio. Entonces, ¿qué se ha hecho para paliar los efectos de la falta de suministros? Todo lo que viene de origen India, China, es lo que hace que nosotros recibamos esa mercancía mucho más tarde. No podemos solucionarlo, no tiene posibilidad de solución porque dependemos de las navieras.
Nosotros hemos intentado paliar esto con un sobreestocaje, teniendo stock de prácticamente de todo, menos en las tarjetas gráficas, que nos ha afectado bastante la subida de precios debido a la minería Bitcoin. Productos que han tenido un sobrecoste de mínimo entre un 50, un 60, llegando hasta un 100% del coste del producto. Y los clientes han retrasado las compras porque, claro, supone un sobrecoste con respecto a hace unos meses de 200, 300 euros en sus equipos. El producto de invierno, al empezar el frío y demás, y la campaña de invierno, pues se gastó un poco antes. Entonces, claro, estuvimos cerca de mes y medio con ciertos retrasos, pero ahora se está normalizando toda la cosa. Se prevé, así nos lo indican los profesionales, que pueda haber un desabastecimiento y principalmente con el problema del transporte. Nuestra búsqueda de respuestas nos llevan hasta Alicia Valero, directora del Grupo de Ecología Industrial del Instituto CIRSE. Tiene una visión de la situación que va más allá de fletes y precios de contenedores. Bueno, Alicia, ¿cuál es el estado actual de la cuestión? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí con esta crisis de suministros y con esta crisis de provisión de minerales y de toda la tabla periódica? A ver, este problema se puede ver desde dos perspectivas. La primera más coyuntural debido a la pandemia y otra que es más grave, que es la estructural. Te puedo dar algunas cifras. En el siglo XXI, en 21 años, hemos consumido tanto cobre como en toda la historia de la humanidad. Hemos consumido un 40% más de aluminio como en toda la historia de la humanidad. Entonces somos más gente demandando más y eso implica que tarde o temprano pues nos vamos a enfrentar a cuellos de botella muy serios como ya los estamos viendo hoy en día. ¿Y nos hemos equivocado en el modelo alternativo para la descarbonización? ¿Nos hemos equivocado en la elección de los materiales necesarios para esta tercera revolución industrial? No nos hemos equivocado. Es fundamental cambiar el paradigma de los combustibles fósiles a otro más renovable, porque el cambio climático hemos visto que está desbocado y entonces no podemos seguir quemando unos combustibles fósiles que por otro lado están ya dando señales de escasez. Ahora bien, transitar hacia una economía descarbonizada, basada en energías renovables, basada en el vehículo eléctrico, implica que vamos a necesitar una cantidad y una variedad de materiales, de otro tipo de materiales, de materias primas, minerales, que son muchos de ellos muy escasos en la naturaleza. Es decir, que estamos trasladando un problema de escasez y problema, digamos, ambiental de combustibles fósiles a un multiproblema de recursos minerales. ¿Es necesario transitar hacia las renovables? Sí. La pregunta es, ¿podemos pintar de verde la economía tal y como la estamos desarrollando y la hemos desarrollado en el pasado? Pues si haces cuentas, te das cuenta, valga la redundancia, de que no hay recursos suficientes. Y si no hay recursos suficientes, ¿se va a frustrar esa descarbonización o tendremos que cambiar de alguna manera el modelo? Bueno, pues en parte se va a frustrar porque vamos a ver que pues no tenemos suficientes aerogeneradores o paneles fotovoltaicos. Al principio los early adopters, los que primero vayan a hacer esa transición, pues probablemente sí que sea posible, pero poco a poco se va a saturar, es decir, no vamos a poder abastecer tantísima demanda. ¿Qué es lo que queda? Pues cambiar el modelo, no hay otra, hay que reducir. Cambiar el modelo, ¿te refieres al modelo económico, el modelo de consumo? El modelo de consumo, desde luego. O sea, estamos en una sociedad del usar y tirar. Eso implica un planeta
infinito en recursos y un vertedero infinito de residuos, cosa que no es así. Y bueno, ya estamos topando los límites del planeta. Hemos hecho cálculos y hemos visto pues, que bueno, reservas de determinadas materias primas quedan pocas. Y si queremos seguir alimentando este consumo exponencial, pues tendremos que ir hacia los océanos, hacia la Amazonía, hacia los polos, a un coste que pues, muchos de nosotros no estamos dispuestos a asumir. Pero sin embargo no parece que el sistema capitalista, el sistema que gobierna este planeta, esté pensando en una solución como la que tú planteas. No parece que se esté planteando que los coches eléctricos tengan otros componentes para poder funcionar, y dentro de poco, según los cálculos que ustedes han hecho, estamos hablando de 20 millones más de vehículos eléctricos. ¿Cómo es posible que solo las voces científicas estén alertando de esto y no se esté haciendo nada? Pues es difícil de entender. Y es que, bueno, tenemos la costumbre de actuar cuando ya le vemos las fauces al lobo, ¿no? Aunque llevamos muchos años trabajando en esto, en los últimos meses / años o año ya tenemos acercamientos de la clase política diciendo que, ojo, que esto es grave y que hay que hacer algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que evitar que esas materias primas, que no van a desaparecer, pero sí se van a dispersar si no las gestionamos adecuadamente, pues que esas materias primas las podamos recuperar una y otra vez. Estás hablando de economía circular, lo cual implicaría que muchos procesos industriales cambiaran. Por ejemplo, la obsolescencia programada. Espera, ¿obso qué? ¿Qué? Parémonos un momento en este pequeño invento que nos ayuda a gastar dinero. A mí que me lo explique. El motor secreto del consumo, la obsolescencia programada. Se refiere al momento en que, especialmente a los aparatos tecnológicos, se les acorta la vida útil para aumentar las ventas. ¿Verdad que el termo y la tostadora ya no duran 20 años? Aunque lo parezca, no se trata de algo reciente. En 1928, una revista económica de Estados Unidos aseguraba que un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios. ¿El aparato que compraste se rompió demasiado pronto? Puede que haya sido por la obsolescencia programada. Pero sigamos. Claro, la obsolescencia programada, bueno, pues ha sido probablemente una invención del capitalismo, ¿no? De decir, vamos a producir más, pues porque eso me genera beneficio. Eso tiene una connotación muy importante, y es que se considera que los recursos son ilimitados y gratuitos prácticamente. Así que la obsolescencia programada, desde luego, hay que abolirla inmediatamente, hay que hacer que los productos duren muchísimo y que además estén diseñados para que se puedan recuperar sus partes y sus elementos, cosa que hoy en día es prácticamente imposible, por ejemplo, recuperar los más de 50 elementos que tiene un teléfono móvil. Tenemos que adaptarnos al mercado, pero efectivamente tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, tenemos que defender nuestras producciones por encima de las que vienen de fuera. Esa intervención va a hacer que los ganadores ganen más que lo que pierden los perdedores, ¿verdad? O sea, cuando suma hay un incremento de bienestar para todos, sí. Entonces necesitamos políticas de ese tipo. Sin duda, desde el ecofeminismo, bueno, se dan las claves para luchar contra los 3 pilares básicos sobre los que se ha asentado nuestra sociedad occidental, que son pues, el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. La MSC es una de las navieras, bueno, la segunda más importante del mundo, y por supuesto en el puerto de Las Palmas la número 1, porque es la que cada día más actividad y más turno nos da, por ejemplo, a los estibadores, y la verdad que es la terminal que en un principio es la naviera que en un principio venía solo a traer transbordos, pero lo que le ha dado es la posibilidad a muchos clientes y al usuario local de que tenga más conectividad para traer sus productos de diferentes partes del mundo.
Pues contra todo pronóstico, cuando empezó la crisis sanitaria y cerraron aeropuertos, sector turístico, pues queríamos que íbamos a entrar también, como en las islas sabes que todos los productos entran por el puerto y no iba a haber consumo, pues creíamos que íbamos también a sufrir una bajada, pero la MSC, entendiendo que Las Palmas es un puerto seguro, se ha dedicado a concentrar contenedores de transbordo y lo que hemos vivido es todo lo contrario, estamos al 100% de actividad. En el sector de la automoción sí hemos notado que los barcos vienen con menos coches y cuando hablamos con los profesionales del sector pues nos han dicho que sí, que están teniendo problemas en China con ciertas piezas que no les llegan, pero en general no lo hemos sufrido en el puerto de Las Palmas para nada. No vamos a cambiar el sistema, lo que sí es verdad que como este aumento de trabajo nos ha cogido a contrapié, lo que sí nos ha cambiado es el tener que dedicarle más horas al puerto. Los compañeros están trabajando, doblando turnos, librando cuando se puede. Los puertos canarios, debido a que somos islas y desde toda la vida todo ha entrado por mar, ahora aunque tengamos aeropuertos, pero el 80% de la mercancía entra por mar, pues no se nos esconde nada a nivel mundial. Somos puertos donde manejamos las máquinas de última generación. El contenedor local es verdad que cuando hubo confinamiento se notó mucho la bajada, pero ahora ya se está recuperando. Estamos moviendo con 300 estibadores lo que hacíamos en el 2011 con 600, porque ya te digo, todo ha ido encaminado a prejubilar, pensando que todo esto iba a menos, y lo que estamos haciendo ahora es moviendo los mismos contenedores con 300 compañeros, doblando turnos. Esta crisis de suministro, ¿cómo está afectando a Canarias y en concreto a los puertos de Canarias? Esta crisis ha derivado en un incremento de precios y entonces ya sabemos todos que en España, ¿verdad?, la inflación está como alrededor del 6,5% y a Canarias le está afectando. Además, se nota en la cesta de la compra que los precios han subido como consecuencia de esta crisis de suministro. Esta crisis sanitaria que derivó en tan profunda crisis económica, cercana además a la de 2008, sí, la financiera de 2008, ha vuelto a poner en entredicho el sistema capitalista. No, yo no estoy de acuerdo con eso, porque es que, vamos a ver, el sistema capitalista, de alguna manera, es el sistema que todos conocemos. Las empresas tienen que trabajar, la economía de mercado funciona, tenemos una demanda. Sí, hay algunas veces que si dejamos solo la iniciativa privada que tome, evidentemente tendiendo, que las empresas tienen ese objetivo de maximizar los beneficios, puede ser que hagan que se reduzca, y además la corruptela puede hacer que hagan que se reduzcan los beneficios de otros entes. Pero yo creo que el sistema capitalista siempre ha acompañado de políticas sociales. O sea, con cierta intervención gubernamental yo creo que está funcionando bien. Pero después hay prácticas como, por ejemplo, la obsolescencia programada, que es una práctica que ha derivado en un gasto absolutamente desmedido de materiales que ahora vamos a echar de menos. Sí. ¿No crees que...? Esas son las regulaciones que tenemos que llevar a cabo. Son regulaciones económicas, de tal manera que se vigilen ese tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque nos benefician a todos. Es decir, para hacer cualquier proyecto, para tomar cualquier decisión, tenemos que hacer lo que se denomina análisis coste-beneficio, ¿verdad?, en economía. Y esto es una cosa muy general. Es decir, esa intervención va a hacer que los ganadores ganen más que lo que pierden los perdedores, ¿verdad? O sea, cuando suma, hay un incremento de bienestar para todos, sí. Entonces necesitamos políticas de ese tipo. Revisar, eso hay que revisarlo. Es decir, ¿qué pasa con la obsolescencia programada? En su momento incrementó los beneficios de las empresas, pero no nos dimos cuenta que estaba perjudicando a los consumidores y además está perjudicando a los consumidores y al medio ambiente. Pues si antes introdujimos el concepto de la obsolescencia programada, ahora toca hablar del de decrecimiento, es decir, una reorganización tanto política como económica que reduzca de forma drástica el consumo de recursos y energía. La hipótesis es que es posible vivir bien con menos cosas. Para hablar de esta teoría nos ponemos en contacto con Blanca de la Torre, que lidera el Aula Sostenible del CAMP, un proyecto que une sostenibilidad y cultura. Pues en este momento en España consumimos el equivalente a 2,5 planetas y esa es la media en la Unión Europea. Y si estamos preparados, bueno, es que solamente yo creo que hay dos caminos, no es que haya múltiples caminos a elegir, solamente hay dos. La transición, sí o sí, y dentro de esa transición
pues está la opción de hacer las cosas bien, que es hacerlo de forma organizada, tomando decisiones radicales y rápidas y teniendo presente la justicia ecológica y el equilibrio, ¿no? Y la otra opción es pues, hacerlo mal cuando ya el colapso es inevitable. El ecofeminismo es la hoja de ruta clave. De hecho, yo comento a menudo que mucho antes de que se firmase la famosa Agenda de Desarrollo Sostenible, esos 17 objetivos ya estaban presentes en el ecofeminismo desde muchísimos años antes, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta del ecofeminismo? Postulados fundamentales. Me iría, por ejemplo, a Yayo Herrero, que es una referencia fundamental y es partir de la base de que somos seres ecodependientes e interdependientes, ¿no? Y que somos seres vulnerables y necesitados de cuidados, ¿no? Creo que sin duda desde el ecofeminismo se dan las claves para luchar contra los tres pilares básicos sobre los que se ha asentado nuestra sociedad occidental, que son pues, el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo. La alternativa o el camino es el decrecimiento, ¿no? Que todavía es una palabra que sigue dando un poco de miedo y sigue levantando ampollas, pero bueno, básicamente es reducir y sobre todo es alejarse de esa idea de progreso y de esa idea de desarrollo como crecimiento continuo, ¿no? Creo que los relatos han fallado hasta ahora, está claro, tenemos que construir nuevos relatos y precisamente ahí es donde la cultura juega un papel fundamental, ¿no? En esa creación de nuevas narrativas que necesitamos para construir un nuevo paradigma. Desde el aula sostenible del CAM estamos trabajando para iniciar al museo en ese camino a la transición, ¿no? Para trabajar en unas prácticas culturales más sostenibles desde la gobernanza, junto con Orlando Brito, el director. Y este año, por ejemplo, vamos a inaugurar en septiembre un programa multidimensional. En la exposición vamos a trabajar por una política de carbono cero en transportes, no se va a transportar absolutamente nada, apostando por la producción local, in situ, y con procesos lo más sostenibles y ecológicos posibles. Pues sobre este concepto, el decrecimiento, le preguntamos también a Alicia Valero. ¿Y no crees que estas conclusiones catastrofistas, estos mensajes catastrofistas que la colectividad científica lanza pueden ser contraproducentes? A veces, según los mensajes que dan, producen cierto desazón, ¿no? Y decir, bueno, pues si estamos tan mal, aquí vamos a consumir lo máximo y por lo menos que vivamos bien los últimos años, ¿no? No significa que nos vayamos a morir todos, ni mucho menos. Significan estos mensajes pues, que hay que cambiar el modelo y que hay que cambiarlo lo antes posible. Y yo lo siento mucho, a mí me gustaría dar unos mensajes mucho más optimistas, pero es que los números son los que son y creo que es fundamental que la gente y sobre todo la clase política esté informada y que las decisiones que se vayan a tomar en el futuro y en el presente pues sean en base a información real y contrastada. Acabas de mencionar a la clase política y nos faltaría la clase empresarial. Me consta que ustedes han tenido colaboraciones con grandes industrias como SEAT. ¿Hay percepción, hay algún tipo de pulsión de cambio, de intento de cambio de modelo por parte de las grandes compañías consumidoras máximas de este tipo de recursos? Las empresas están preocupadas y cada vez están dándose más cuenta de los problemas que son gravísimos. Entonces hay que ayudar a las empresas para que sean conscientes de los retos a los que se enfrentan y efectivamente pues poco a poco van a tener que muchos de ellos cambiar el modelo. Hablabas, por ejemplo, de SEAT, con los cuales nosotros estamos trabajando y entonces, por ejemplo, las empresas en general de automóviles son conscientes de que no va a haber suficiente cobalto o litio para abastecer los millones de vehículos eléctricos que se esperan. Entonces el modelo probablemente, y algunos ya lo han anunciado, va a ser de que las baterías, por ejemplo, van a ser propiedad de los propios fabricantes. También se va hacia modelos de servitización, que es hacia lo que hay que ir. No me interesa
poseer un determinado bien, sino lo que me interesa es usarlo, ¿no? Pues van a ser productos robustos, van a ser productos que tengan unos materiales que son abundantes y que haya disponibilidad, especialmente disponibilidad local, ¿vale? Que sean fácilmente reparables, desensamblables y que sus materias primas se puedan recuperar. No es un modelo peor de economía, no vamos a bajar el nivel de vida, solo que lo vamos a cambiar simplemente. ¿Crees que debemos de crecer, que la economía mundial, la economía capitalista, debe plantearse un decrecimiento? No es que crea, es que lo que considero, una vez analizados los números que nos dan, es que no va a ser posible pintar de verde tal cual la economía. Entonces hay que reducir sí o sí. La pregunta es cómo lo vamos a hacer. ¿Lo vamos a hacer a las buenas o lo vamos a hacer a las malas? Entonces, cuanto antes empecemos a replantearnos el modelo, pues menores van a ser los sacrificios que vamos a tener que hacer. Es probable que la teoría del decrecimiento le venga bien al planeta desde un punto de vista sostenible, pero hay quien puede que no lo vea tan claro. Las navieras, que son las protagonistas del transporte marítimo, se han preparado bien. Fíjate que las empresas que más han ganado con esta pandemia han sido precisamente las navieras. Había una serie de navieras de operadores globales marítimos y ahora mismo quedan 9, están concentrándose. Entonces, claro, los precios suben y esto afecta a los precios, indudablemente, del transporte marítimo. Estamos pagando los fletes más altos que en toda la historia han subido más de 9 veces en algunos casos. La deslocalización. Todos sabemos que nosotros consumimos, digamos, tenemos un teléfono móvil. ¿Ese teléfono móvil se produjo en Estados Unidos, por ejemplo? No, sí. Se ensambló a lo mejor en Estados Unidos, pero el chip viene de Corea, ¿verdad? La carcasa viene de China, ¿verdad? El color viene de la India. En fin, total, cuando tú ensamblas tienes diversos sitios de donde ha venido a formarse a componer, por decirlo de alguna manera, ese teléfono móvil, y eso es la deslocalización. ¿Por qué las empresas hacen esto? Eso es útil, eso es porque es más barato. ¿Qué significa ahora la relocalización? Que las empresas empiecen a producir cerca de sus consumidores, cerca de sus mercados. De sus clientes, exacto. Te voy a poner un vídeo del presidente de Fedeport, al que entrevistamos también para este programa. Por experiencia de unos cuantos años que tengo o que tenemos, las intervenciones públicas a mí me dan pánico, porque no tienen medida, no tienen, o sea, ¿intervenir en qué? En compensar los precios. ¿Contra quién? O sea, yo si tengo una empresa, no es un tema especulativo, pero si es un tema que me van subiendo los costos y voy teniendo oportunidades de incrementar mis precios y me los compran, es porque tiene que intervenir el Estado en regularme lo que yo gane o deja de ganar, ¿no? Esto se llama teoría económica. Ajá. Las empresas evidentemente van a estar en contra de las regulaciones, evidentemente. ¿Y por qué hablamos de regulaciones? O sea, es un tema de teoría económica, de economía capitalista, o sea, de economía de mercado. Yo no estoy hablando de una economía intervencionista. Habrá más o menos intervención desde el punto de vista social, pero aquí estamos hablando desde el punto de vista económico. Tenemos que regular cuando hay peligro de que aparezca un monopolio. Las navieras se ponen de acuerdo y suben los precios. ¿Qué pasa? La dificultad de una regulación internacional es la que hace que sus precios puedan ser como quieran. Pues hablando de deslocalización, si hay algo que ha abierto un nuevo mundo de posibilidades a los consumidores, es el comercio electrónico. Los usuarios pueden navegar entre océanos de productos para conseguir exactamente lo que quieren, sin necesidad de moverse de casa. En Canarias, los gastos de envío y la burocracia en aduanas han provocado un retraso en el asentamiento del denominado e-commerce. Pero ya hay iniciativas locales que buscan hacerse un hueco en este mercado. La Canarias Prime es una idea que tuvimos hace ya muchos años, pero faltaban recursos, es decir, la operativa que nosotros hacemos a día de hoy de traer todos esos productos desde Península a Canarias a bajo coste, que es por lo que se caracteriza a Canarias Prime, necesitaba de una estructura
digamos ya mucho más potente, de almacenaje en península, unos precios logísticos que tenemos a día de hoy gracias a toda la andadura que tenemos en comercio electrónico de todos estos años que llevamos y tal. Y bueno, pues al final hemos conseguido en noviembre de 2021 sacar Canarias Prime al mercado. Tenemos más de 45.000 usuarios registrados en la plataforma y muchos pedidos que benefician también a esa consolidación de mercancías que hacen posible pues que los costes logísticos para el usuario sean muy reducidos. Mira, la crisis de suministro realmente Canarias Prime no la ha notado porque nosotros al final solamente somos un facilitador, es decir, nosotros no somos una propia tienda que se abastece de productos, sino simplemente lo que hacemos es facilitar al usuario que pueda comprar en todas aquellas tiendas que no enviaban a Canarias. Retrasos sí, o sea, los propios retrasos. Nosotros también hemos salido en una época, vamos a llamarla la más complicada del año a nivel comercio electrónico y a nivel logístico, que hemos salido pues noviembre y diciembre, que son Black Friday y Navidad. Los operadores logísticos se han saturado, la avalancha de compras que hemos tenido también han hecho que se sufra retrasos en las entregas y tal, pero bueno, todo lo hemos conseguido, digamos, subsanar pues con una mejor comunicación con el cliente, pero desde que el vendedor nos entrega la mercancía en nuestros almacenes de península, toda esa operativa sí la estamos mejorando también, digamos, la plataforma en sí para que sea mucho más intuitiva. Hombre, yo creo que el sector tecnológico es un sector que puede estar tocado, al igual que, por ejemplo, los repuestos tanto en bicicletas, automoción, tal, etcétera. Son productos que, digamos, que están sufriendo muchos retrasos o incluso falta de abastecimiento por parte del fabricante y, por lo tanto, se estarán vendiendo mucho menos. Mientras el comercio electrónico sigue asentándose, Asia y Oceanía han tratado de desbloquear el cuello de botella logístico mediante la firma en enero de 2022 del mayor tratado de libre comercio del mundo. Se espera que la bajada de aranceles y la facilidad de transporte de productos y mercancías favorezca la recuperación tras la COVID. Sin embargo, el pacto no tiene en cuenta cuestiones de sostenibilidad social, como derechos laborales o medidas medioambientales. ¿Cuáles han sido las consecuencias que ha sufrido o está sufriendo el sector agrícola canario con la crisis global de suministros que está sufriendo el planeta? Pues hemos notado que sobre todo los ganaderos, el sector ganadero, que ha tenido unas fuertes subidas de todos sus consumos, de todo lo que son piensos y forrajes. En este pasado año ha habido unas subidas tremendas de precios, subidas en los transportes también. También hemos tenido problemas en los suministros de fertilizantes, de todo lo que son abonos y fertilizantes. Y luego pues ya cartonaje, embalaje, todo eso también hemos tenido problemas con las dificultades de que los tránsitos marítimos no están siendo regulares como antiguamente eran. Y sobre todo también, por ejemplo, en el sector de la papa hemos tenido muchos problemas con la llegada de las semillas. Pero o sea que estamos supeditados al tráfico marítimo mundial y a los mercados, o sea, porque esto no lo regula ningún organismo. No, en teoría estamos sujetos al tránsito de mercancías global, que a veces no es un destino que interese, se priman otros destinos más grandes antes que el nuestro. ¿Ha perjudicado el Brexit a esta cuestión? Sí, el Brexit digamos que ha ido a complicar todavía más el problema que es global, ¿no? Ha habido problemas de suministro en Reino Unido porque la mayor parte de la semilla de papa que viene procede de Reino Unido. Al no haber transportes en carreteras o no entrar los barcos dentro de los muelles, pues no ha habido esa carga de esa semilla a tiempo para llegar a tiempo a Canarias. Y explícame una cosa, cuando se acumula en un corto periodo de tiempo la llegada, la venta de semilla de papa, ¿qué es lo que ocurre en el mercado? ¿Qué es lo que le ocurre al consumidor? Los agricultores que tenían que haber plantado en noviembre no pudieron plantar, los que tenían que haber plantado en diciembre no pudieron plantar porque su semilla no llegó. Si llega toda la semilla en enero, todos los agricultores vamos a plantar en el mismo mes. Al plantar todos en el mismo mes vamos a recoger todo en el verano, en los meses de junio y julio, y volveremos a tener el problema que tuvimos el año pasado con la gran cosecha de papas que recogimos y no había dónde guardar y no había quien la comprara, los precios se vinieron abajo y al final los perjudicados son los agricultores. Hablaste antes de lo que están sufriendo los ganaderos, en concreto sobre el forraje.
¿Esto no tiene solución con forraje autóctono? La mejor cama para los animales sería utilizar la pinocha de nuestros montes, así evitar los incendios y de esa manera acidificar los suelos canarios, que son de pH muy altos, que esto pues ayudaría a la fertilización del suelo, a hacer más rentable nuestro suelo, a desbloquearlo, y por otro lado pues consumir abonos de origen kilómetro cero de nuestros ganaderos e intentar cerrar ese ciclo. Así no serían los residuos de los ganaderos un problema para el subsuelo ni para los habitantes de nuestras islas. Evitaríamos traer esos abonos de otras, o una parte de esos abonos de otros terceros países, que nos están subiendo los transportes, que están subiendo los precios. Esto es un momento resiliente para intentar poner en marcha. Hay que cambiar leyes, ¿no? Hay que cambiar reglamentos, por lo menos, y leyes, porque eso se impide ahora mismo, está prohibido. Esa sacada de pinocha es conflictiva, es problemática, tiene unos permisos y demás y demás. ¿Crees que debe cambiar la política de aguas del Gobierno de Canarias para propiciar una mejor calidad del agua y sobre todo unos mejores precios? Tienen que terminarse, tiene que darse prioridad a todas esas grandes obras desaladoras, depuradoras, conexiones pues no sé, de aguas urbanas hacia zonas agrícolas, para que efectivamente los agricultores tengamos acceso a esa agua depurada, debidamente regenerada, para que la podamos utilizar y de esta manera a unos costes lógicos y mejores que los que tenemos actualmente, podamos bajar nuestros costes y tener un poco más de rentabilidad en nuestras explotaciones. Efectivamente, si queremos aumentar el autoabastecimiento, necesitamos mucha más agua. ¿Se va a poner un vídeo? Cuando estamos apoyando un producto local, ¿qué estamos apoyando? Los cultivos de cercanía para el borinco, la importancia que tienen es porque está gestionando el territorio. Al final, lo que estás es planteando que en tu territorio, en tu zona cercana, tengas una serie de elementos que hacen que tú tengas mucha más seguridad, desde seguridad alimentaria, estás fomentando la economía local que contribuye a toda tu comunidad, estás fomentando la diversidad de la fauna. ¿Qué opinas? Yo soy una convencida del kilómetro cero y soy una convencida de que tenemos que cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas. O sea, ¿que tú crees que esta crisis puede motivar que surjan esas nuevas oportunidades de negocio, esas nuevas oportunidades para beneficiar a la agricultura? Yo creo que todas las crisis son el origen de nuevas formas de vida y no nos queda más remedio que replantearnos que en algo tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que adaptarnos al mercado, pero efectivamente tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, tenemos que defender nuestras producciones por encima de las que vienen de fuera. Como vicepresidenta de la ciudad de Tenerife, ¿crees que ese sentimiento que acabas de describir de amor por el medio ambiente, de preservación del medio ambiente, de potenciación del sector primario, está extendida entre el mundo empresarial? Yo creo que todos vamos hacia ese camino, vamos hacia objetivos sostenibles, de desarrollo sostenible. Poco a poco ya es un mensaje que lo oímos, bueno, se lo oigo a mi hija, lo oímos por todas partes. Hay que invertir en investigación en estas islas. Tenemos un estiércol increíble en Fuerteventura que lo estamos trayendo para nuestros agricultores, es el que más se vende aquí. Entonces, eso es lo que tenemos que fomentar, que tengamos buenas uniones que hacer entre agricultores y ganadería y por supuesto que nuestros consumidores, los canarios y los que nos visitan, decidan siempre consumir primero lo de aquí. Compramos. Y cuando nos falta lo que buscamos, nos echamos las manos a la cabeza. Pero puede que a nuestro alrededor sean más las cosas que terminan en un vertedero que las que somos capaces de consumir. Y hay que tener en cuenta que llegará el momento en que no haya más de dónde sacar. Should